En 1987, una familia desapareció de un pequeño pueblo en los Andes peruanos. 36 años después, fueron encontrados exactamente iguales, sin una arruga, sin una cana, como si el tiempo nunca hubiera pasado por sus cuerpos. Y hay fotografías que lo prueban, fotografías que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida, la muerte y el paso del tiempo. Esta es la historia de los Valverde, y lo que está a punto de escuchar cambiará su forma de entender la realidad. Huancavelica, una región olvidada del Perú, donde las montañas tocan el cielo y el frío corta la piel como vidrio. Un lugar donde las tradiciones incas aún respiran en cada piedra, en cada ritual, en cada palabra susurrada al viento. En 1987, este territorio árido y místico era hogar de apenas 3.000 almas, la mayoría dedicadas a la minería de mercurio o a la agricultura de subsistencia. Entre esos habitantes estaba la familia Valverde. Emilio, de 42 años, minero de oficio y descendiente directo de linajes quechuas. Su esposa Rosa, de 38, partera y conocedora de hierbas ancestrales. Y sus 3 hijos, Mateo, de 23, Carmen, de 21 y Sebastián, de 19 años. Una familia común, una familia que pronto dejaría de serlo. La casa de los Valverde estaba en las afueras del pueblo, una construcción de adobe y techo de paja que había pertenecido a la familia durante generaciones. Desde la puerta se podía ver el nevado Huaytapallana, una montaña sagrada que, según las leyendas locales, guardaba secretos que ningún hombre debía conocer. Emilio trabajaba en la mina San Genaro, extrayendo cinabrio bajo condiciones que lentamente envenenaban su cuerpo. Rosa atendía partos y curaba enfermedades con preparados que su abuela le había enseñado. Los hijos ayudaban en el campo y soñaban con escapar a Lima, con estudiar, con vivir vidas diferentes a las de sus padres. Eran, en apariencia, una familia peruana promedio de finales de los 80, pero algo estaba cambiando, algo que nadie podía ver todavía. El padre Gonzalo Mercado, párroco del pueblo, fue uno de los últimos en ver a los Valverde antes de su desaparición. En su diario, encontrado décadas después, escribió sobre una conversación inquietante que tuvo con Emilio en abril de 1987. «Vino a confesarse», escribió el padre Gonzalo, «pero no confesó pecados. Me habló de sueños. Sueños donde veía a sus ancestros caminando desde el interior de la montaña, llamándolo. Le dije que eran solo pesadillas producto del cansancio, pero sus ojos, había algo en sus ojos que me perturbó, como si ya no estuviera completamente aquí». Esa anotación, escrita con tinta azul en un cuaderno de tapas negras, sería una de las pocas pistas sobre lo que estaba por venir. Los vecinos comenzaron a notar cambios sutiles en mayo de 1987. Doña Francisca Guamán, quien vendía pan en el mercado del pueblo, recuerda que Rosa dejó de envejecer. «Yo la conocía desde niña», contó en una entrevista realizada en 2023 con 94 años y la memoria todavía lúcida. Y en esos meses de 1987, mientras todas envejecíamos, ella parecía rejuvenecer. Su piel estaba más tersa, sus ojos más brillantes. Le pregunté qué crema usaba y se rió. Me dijo que era el aire de la montaña, pero yo sabía que no era el aire, era otra cosa. Otros vecinos confirmaron observaciones similares. El profesor Edilberto Ramos, quien enseñaba en la escuela del pueblo, notó que Mateo, Carmen y Sebastián parecían congelados en el tiempo, como si sus cuerpos hubieran decidido detenerse en la juventud. Pero lo más extraño no era su apariencia, era su comportamiento. A partir de junio de 1987, los Valverde comenzaron a aislarse. Dejaron de asistir a misa. Dejaron de vender sus productos en el mercado. Emilio faltó al trabajo durante semanas y cuando finalmente fue despedido no pareció importarle.
La familia permanecía en su casa de adobe, con las ventanas cerradas incluso en los días más calurosos. Los que pasaban por allí escuchaban cantos. No eran rezos cristianos, eran palabras en quechua antiguo, en un dialecto que ni siquiera los más viejos del pueblo reconocían completamente. Sonaba como si estuvieran llamando a algo, dijo don Jacinto Poma, un anciano que vivía cerca, o como si algo los estuviera llamando a ellos. En la noche del 23 de julio de 1987, varios vecinos reportaron haber visto luces extrañas sobre la casa de los Valverde. No eran luces eléctricas, porque la familia no tenía electricidad. Eran resplandores azulados que parecían emanar del techo, pulsando con un ritmo casi orgánico. Don Aurelio Cárdenas, quien cuidaba ovejas en las colinas cercanas, juró haber visto figuras caminando en círculos alrededor de la casa, figuras que brillaban con esa misma luz azul. No eran humanas, dijo años después, o al menos ya no lo eran completamente. A la mañana siguiente, cuando el sol iluminó las montañas, la casa estaba en silencio, las puertas cerradas, las ventanas inmóviles, y nadie respondía a los llamados. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que descubriremos en los próximos minutos es solo el principio de un misterio que lleva décadas sin resolverse. Y tal vez, solo tal vez, tú puedas ayudarnos a encontrar la respuesta. El 24 de julio de 1987, a las 9 de la mañana, el comisario Héctor Salazar recibió una denuncia formal. Los Valverde no habían sido vistos en 24 horas. Sus animales bramaban de hambre. La puerta de la casa estaba cerrada con llave desde adentro. Salazar, un hombre pragmático que no creía en supersticiones, reunió a 3 oficiales y se dirigió a la vivienda. Lo que encontraron cuando finalmente forzaron la entrada dejó una marca que ninguno de ellos pudo borrar. La casa estaba vacía, completamente vacía, pero no como si alguien se hubiera mudado. Los muebles estaban en su lugar, la comida todavía estaba en los platos, intacta pero fría. Las camas estaban hechas con precisión militar, la ropa colgaba en los armarios, y sobre la mesa del comedor había una fotografía. Era una fotografía reciente de la familia Valverde. Los 5 posando frente al nevado Huaytapallana. Emilio con su sombrero de lana, Rosa con su manta tradicional, los 3 hijos con expresiones serenas, casi hipnóticas. Pero lo que perturbó al comisario Salazar fue el detalle que notó al examinar la foto con más atención. En el reflejo de los ojos de cada miembro de la familia se podía ver algo, una forma, una silueta que no debería estar allí. Algo que parecía estar detrás del fotógrafo, observándolos. El comisario guardó la fotografía como evidencia y ordenó una búsqueda exhaustiva en un radio de 20 kilómetros. Rastrearon montañas, cuevas, ríos. Interrogaron a todos en el pueblo. Pusieron alertas en Lima, Ayacucho, Cusco, pero los Valverde habían desaparecido sin dejar rastro, sin un adiós, sin una explicación. Solo esa fotografía inquietante y el eco de cantos antiguos que algunos juraban seguir escuchando en las noches. La desaparición de los Valverde se convirtió rápidamente en el tema central de conversación en Huancavelica. Durante semanas, el pueblo vivió en un estado de paranoia colectiva. Las madres no dejaban salir a sus hijos después del anochecer. Los hombres se reunían en grupos para patrullar las calles. El padre Gonzalo celebraba misas diarias pidiendo protección divina. Pero mientras el miedo crecía entre los habitantes, algo más extraño comenzaba a suceder. La naturaleza misma parecía estar reaccionando. Los perros aullaban sin razón aparente. Las aves migratorias cambiaban sus rutas, evitando sobrevolar la zona donde antes estuvo la casa Valverde. Y en las noches de luna llena, un brillo azulado
tenue pero innegable, emanaba de la tierra donde la familia había vivido. El gobierno peruano, sumido en una crisis política y económica profunda durante los años 80, apenas prestó atención al caso. La desaparición de 5 personas en un pueblo remoto de los Andes no era prioridad cuando el país enfrentaba terrorismo, hiperinflación y corrupción generalizada. La investigación oficial se cerró en octubre de 1987, apenas 3 meses después de la desaparición. El expediente, archivado en un sótano del Ministerio del Interior en Lima, contenía apenas 17 páginas. El veredicto oficial: abandono voluntario de residencia, posible migración a zonas urbanas no reportada. Fue una conclusión conveniente, una mentira burocrática que permitía cerrar un caso incómodo, pero el comisario Salazar nunca aceptó esa versión. En su último año de servicio, antes de retirarse en 1989, confesó a un periodista local: yo sé lo que vi en esa casa y sé que esa familia no se fue por voluntad propia. Algo los tomó o algo los llamó y ellos respondieron. Con el paso de los años, la historia de los Valverde se transformó en leyenda. Los más viejos del pueblo la contaban a los niños como advertencia: no te acerques a las montañas sagradas, no escuches cantos que no reconozcas, no mires directamente a los nevados cuando brillan de noche. Los jóvenes más escépticos la descartaban como superstición de gente ignorante, pero incluso los más racionales admitían que había algo inexplicable en la forma en que esa familia simplemente se evaporó. En 1995, un equipo de antropólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos viajó a Huancavelica para documentar mitos locales. Cuando escucharon la historia de los Valverde, decidieron investigar. Encontraron los cimientos de la casa, ahora cubiertos de maleza y olvido. Tomaron muestras del suelo, entrevistaron a sobrevivientes y descubrieron algo que los dejó perplejos. El suelo alrededor de la antigua casa contenía niveles anormales de minerales raros, específicamente terbio y disprosio, elementos que no deberían estar presentes en esa concentración en esa región geográfica. Su informe, publicado en una revista académica de circulación limitada, sugería posible exposición a fuente desconocida de radiación no ionizante. Nadie le prestó atención. El estudio fue olvidado. Pero algunos no olvidaron. El hijo del comisario Salazar, Ricardo Salazar, creció escuchando a su padre hablar sobre los Valverde. Creció viendo cómo ese caso sin resolver consumía a su padre, cómo lo perseguía en sueños, cómo lo hacía despertar en medio de la noche murmurando sobre luces azules y cantos imposibles. Cuando Héctor Salazar murió en 2003, Ricardo heredó todas sus pertenencias, entre ellas una caja de metal oxidado que contenía los archivos personales de su padre sobre el caso Valverde. Fotografías, testimonios manuscritos, mapas con anotaciones crípticas y algo más, una carta que Héctor había recibido en 1999, 12 años después de la desaparición, pero que nunca mostró a nadie. La carta estaba escrita a mano, con caligrafía temblorosa, y decía simplemente: estamos bien, no nos busquen, el tiempo aquí es diferente, Emilio V. No había remitente, no había sello postal. Había aparecido simplemente en el buzón de Héctor como si se hubiera materializado de la nada. Ricardo Salazar, ingeniero de profesión y escéptico por naturaleza, decidió que debía investigar. En 2015, tomó un mes de vacaciones y viajó a Huancavelica. Habló con los que quedaban de la generación que conoció a los Valverde. Visitó la antigua casa, ahora apenas un montículo de piedras cubiertas de musgo. Caminó las mismas montañas que Emilio Valverde había caminado.
y en una cueva a 3 kilómetros del antiguo hogar familiar encontró algo que cambiaría todo. Grabados en la pared de roca, símbolos que mezclaban iconografía inca con patrones geométricos que parecían modernos, casi fractales. En el centro de los grabados había fechas: 1987, 2003, 2015 y una más, 2023. Debajo de cada fecha, un símbolo que Ricardo no pudo descifrar. Tomó fotografías, hizo calcos y cuando regresó a Lima, consultó con expertos en arqueología, lingüística, matemáticas. Nadie pudo darle una respuesta definitiva sobre el significado de esos símbolos. Pero un profesor de física teórica de la Universidad de Princeton, a quien envió las imágenes por email, le respondió con una sola línea: «Esto parece un diagrama de dilación temporal. ¿Dónde lo encontraste?». Mientras Ricardo buscaba respuestas en cuevas y archivos, algo extraordinario estaba por suceder. El 15 de marzo de 2023, exactamente 36 años después de la desaparición, una mujer caminó hacia la estación de policía de Huancavelica. Llevaba ropa limpia pero anticuada, del estilo de los años 80. Su piel era tersa, sin arrugas. Su cabello negro brillaba sin una sola hebra gris. Se acercó al oficial de guardia y dijo, con voz clara y firme: «Mi nombre es Carmen Valverde. Desaparecí en 1987. He vuelto». El oficial, un joven de 25 años que ni siquiera había nacido cuando los Valverde desaparecieron, la miró con escepticismo. Pero cuando ella mostró su cédula de identidad, amarillenta y obsoleta pero inequívocamente real, con la fecha de emisión de 1985, el escepticismo se transformó en shock. Llamó a su superior, llamó al alcalde, y en cuestión de horas la noticia se extendió como fuego por toda la región. Una de los Valverde había regresado, y no había envejecido un solo día. Carmen fue llevada a un hospital en Huancayo para exámenes médicos. Los doctores quedaron atónitos. Su edad biológica coincidía con la edad que tenía en 1987, 21 años. Sus órganos, su piel, su estructura ósea, todo indicaba que era una mujer joven. Pero sus documentos, sus huellas digitales, sus registros dentales, todo confirmaba que era efectivamente Carmen Valverde, nacida en 1966 y que debería tener 57 años. Era biológicamente imposible. Sin embargo, era innegablemente real. Los medios nacionales comenzaron a cubrir la historia. Periodistas de Lima, de Arequipa, incluso corresponsales internacionales viajaron a Huancavelica. Todos querían entrevistar a la mujer que no envejeció. Pero Carmen se negaba a hablar con la prensa. Solo aceptó hablar con una persona: Ricardo Salazar, el hijo del comisario que había investigado su desaparición. Se reunieron en una habitación del hospital, bajo la mirada nerviosa de médicos y autoridades. Ricardo grabó la conversación con permiso de Carmen. Esa grabación, filtrada parcialmente a la prensa meses después, contiene revelaciones que desafían todo lo que creemos saber sobre el tiempo, el espacio y la realidad. Carmen habló durante 3 horas. Describió cómo su familia había sido llamada por voces que solo ellos podían escuchar. Cómo caminaron hacia la montaña en la noche del 23 de julio de 1987. Cómo entraron en una cueva que brillaba con luz propia. Y cómo, al cruzar un umbral de piedra marcado con símbolos antiguos, el mundo cambió. El tiempo se detuvo, dijo Carmen con voz serena pero cargada de emoción. O más bien, nosotros nos detuvimos en el tiempo. Vivimos allí, en ese lugar entre lugares, durante lo que para nosotros fueron apenas meses. Pero cuando salí, habían pasado 36 años aquí. La historia de Carmen Valverde dividió al Perú. Los escépticos argumentaban que era una impostura elaborada, quizás una mujer que se parecía a Carmen o una pariente lejana usando documentos robados.
Los creyentes veían en ella la prueba de que existen dimensiones paralelas, portales temporales o tecnologías ancestrales perdidas. El gobierno peruano, incómodo con la atención internacional que el caso estaba generando, ordenó pruebas exhaustivas. Análisis de ADN, comparando muestras de Carmen con registros médicos de 1987. Exámenes neurológicos para detectar daño cognitivo o señales de manipulación mental. Interrogatorios psicológicos para determinar si sufría algún trastorno disociativo. Todos los resultados apuntaban a la misma conclusión imposible. Ella era quien decía ser y su cuerpo realmente no había envejecido. El doctor Raúl Espinosa, genetista del Instituto Nacional de Salud, declaró en conferencia de prensa: «Hemos verificado su identidad mediante marcadores genéticos. Esta mujer es Carmen Valverde. No hay duda científica al respecto. En cuanto al fenómeno de su no envejecimiento, no tenemos explicación dentro de los paradigmas médicos actuales». Mientras los científicos luchaban por comprender lo inexplicable, Ricardo Salazar continuaba su investigación. Carmen le había dado coordenadas exactas de la cueva donde su familia había desaparecido. En abril de 2023, organizó una expedición con un equipo de espeleólogos, geólogos y un documentalista. Encontraron la cueva sin dificultad en la ladera norte del Huaytapallana, escondida detrás de un afloramiento rocoso que la hacía invisible desde la distancia. La entrada era estrecha, apenas suficiente para que una persona pasara agachada. Pero al avanzar 15 metros hacia el interior, la cueva se abría en una caverna masiva, de techos altos y paredes cubiertas de cristales que reflejaban la luz de sus lámparas en 1000 direcciones. Y allí, en el centro de la caverna, estaba la estructura que Carmen había descrito. Un arco de piedra de aproximadamente 3 metros de altura, cubierto de grabados idénticos a los que Ricardo había encontrado años antes. Los símbolos brillaban débilmente, como si estuvieran hechos de un material fosforescente. El equipo de geólogos tomó muestras de la piedra del arco. Los análisis posteriores revelaron que contenía concentraciones extremadamente altas de cristales de cuarzo con impurezas de elementos de tierras raras, creando una estructura cristalina única que teóricamente podría actuar como resonador de frecuencias electromagnéticas. Pero lo más perturbador fue el descubrimiento del documentalista Javier Prado, quien estaba filmando cada detalle de la expedición. Al revisar el metraje esa noche, notó algo extraño. En varios frames del video aparecían figuras translúcidas cerca del arco. Figuras que no habían sido visibles a simple vista durante la filmación. Figuras que parecían humanoides, pero distorsionadas, como si estuvieran vistas a través de un cristal ondulado. Cuando amplió las imágenes, el corazón casi se le detuvo. Podía distinguir rostros, y uno de esos rostros se parecía inquietantemente a Emilio Valverde, el padre de Carmen. La noticia de la expedición y del hallazgo del arco llegó a los medios internacionales. National Geographic expresó interés en financiar una investigación más profunda. La NASA, sorprendentemente, envió un comunicado solicitando acceso a las muestras de roca y a los datos de las anomalías electromagnéticas detectadas en la cueva. El gobierno peruano, presionado por la atención global, pero también temeroso de perder control sobre un potencial descubrimiento de importancia histórica, declaró la zona como Patrimonio Cultural en Estudio y limitó el acceso. Se estableció un perímetro de seguridad, se prohibió el turismo y se formó un comité científico internacional para estudiar el fenómeno. Pero mientras los burócratas y científicos debatían protocolos, algo estaba sucediendo dentro de la cueva. En la noche del 12 de mayo de 2023,
Los guardias de seguridad que vigilaban el acceso a la cueva reportaron luces. Las mismas luces azuladas que los vecinos de Huancavelica habían visto 36 años atrás sobre la casa de los Valverde. Las luces pulsaban con un ritmo constante, emanando desde el interior de la caverna. Los guardias, siguiendo órdenes estrictas, no entraron. Llamaron a las autoridades. Pero para cuando llegó un equipo de respuesta, las luces se habían apagado. Y cuando finalmente entraron a la caverna al amanecer, encontraron algo que nadie esperaba. 4 personas, de pie frente al arco de piedra, inmóviles como estatuas. Eran Emilio, Rosa, Mateo y Sebastián Valverde, los 4 miembros restantes de la familia, y al igual que Carmen, no habían envejecido un solo día desde 1987. El reencuentro entre Carmen y su familia fue filmado por cámaras de seguridad y ese metraje, aunque clasificado inicialmente, fue filtrado a Internet semanas después. Las imágenes muestran el momento en que Carmen ve a sus padres y hermanos por primera vez en lo que para ella fueron algunos meses, pero para el mundo fueron décadas. Los 5 se abrazan, lloran, hablan en quechua, en un dialecto que los lingüistas presentes no logran comprender completamente. Y luego algo extraordinario sucede. Todos tocan simultáneamente el arco de piedra y este emite un pulso de luz tan intenso que las cámaras se saturan momentáneamente. Cuando la imagen se estabiliza, los 5 Valverde están sentados en el suelo, exhaustos pero conscientes. Y en la pared de la caverna, donde antes solo había piedra lisa, ahora hay palabras grabadas. Palabras en español perfecto que dicen: el tiempo es un río que fluye en muchas direcciones. Algunos hemos aprendido a nadar contra la corriente. Las autoridades médicas realizaron exámenes completos a los 4 Valverde recién aparecidos. Todos mostraban las mismas características imposibles que Carmen: edades biológicas congeladas en 1987, pero memorias y conciencia de haber vivido décadas en algún otro lugar. Emilio, quien debería tener 78 años, tenía el cuerpo de un hombre de 42. Rosa, que debería tener 74, parecía de 38. Mateo y Sebastián, que deberían rondar los 60, aparentaban estar en sus 20. Las pruebas de ADN confirmaron sus identidades. No había fraude, no había trucos. Era simplemente imposible. Y sin embargo, estaba sucediendo. Durante los interrogatorios, que se extendieron durante semanas, la familia Valverde contó una historia consistente, pero absolutamente extraordinaria. Hablaron de un lugar al que llamaban el entretiempo, un espacio existente entre los segundos donde habitaban seres que ellos describían como los guardianes del flujo. Estos seres, según los Valverde, no eran humanos ni dioses, sino entidades que existían para mantener el equilibrio temporal del universo. Los Valverde habían sido elegidos, aunque no sabían exactamente por qué, para servir como anclajes entre el mundo normal y el entretiempo. Su función era simple pero crucial. Cada cierto número de años debían regresar al mundo normal para verificar que el tiempo seguía fluyendo correctamente. Carmen había sido la primera en regresar porque era la más sensible al flujo temporal. Los demás habían seguido cuando sintieron que era el momento correcto. Los psiquiatras que evaluaron a la familia no encontraron signos de psicosis compartida, delirio o manipulación. Los Valverde creían genuinamente en lo que decían, y lo más perturbador era que sus historias incluían detalles verificables. Emilio describió eventos geopolíticos que habían ocurrido entre 1987 y 2023 con precisión asombrosa, a pesar de afirmar que había estado fuera del tiempo. Cuando se le preguntó cómo sabía esas cosas, respondió: en el entretiempo
Podemos ver todos los tiempos, pasado, presente, futuro. Todo existe simultáneamente. Es como estar en la cima de una montaña, viendo todos los valles a la vez. Rosa, por su parte, dibujó mapas de regiones del cerebro que la ciencia médica apenas estaba comenzando a comprender en 2023, afirmando que los guardianes les habían mostrado cómo funciona realmente la conciencia humana. En junio de 2023, el gobierno peruano tomó una decisión sin precedentes: permitir que un equipo internacional de científicos estudiara a la familia Valverde en un entorno controlado. Se estableció una instalación de investigación en Lima, equipada con tecnología de punta donada por instituciones de Estados Unidos, Japón y Alemania. Físicos cuánticos, neurocientíficos, antropólogos, teólogos, todos convergieron en Perú con una sola pregunta: ¿cómo era esto posible? Durante 3 meses, la familia Valverde se sometió voluntariamente a todo tipo de pruebas. Resonancias magnéticas que mostraron patrones de actividad cerebral nunca antes vistos, con regiones activándose en secuencias que parecían responder a frecuencias externas indetectables. Análisis celulares que revelaron telómeros de una longitud imposible para sus edades cronológicas, sugiriendo que el proceso de envejecimiento celular realmente se había detenido. Experimentos de percepción temporal, donde los Valverde demostraron una habilidad consistente y reproducible para estimar con precisión absoluta el paso del tiempo, incluso en entornos de aislamiento sensorial total, donde personas normales pierden completamente la noción temporal. Pero el descubrimiento más significativo vino del doctor Yuki Tanaka, físico teórico de la Universidad de Tokio, especializado en teorías de gravedad cuántica de bucles. Tanaka propuso un experimento audaz: llevar a los Valverde de vuelta a la cueva y monitorear el arco de piedra con equipos de medición de campos electromagnéticos de alta precisión. El gobierno peruano inicialmente rechazó la propuesta, temiendo consecuencias impredecibles, pero Emilio Valverde intervino. En una carta pública que causó sensación en redes sociales, escribió: «Entendemos el miedo de las autoridades, pero nosotros no tenemos miedo. Hemos caminado entre los tiempos y hemos regresado. Si nuestra experiencia puede ayudar a la humanidad a comprender la verdadera naturaleza de la realidad, entonces debemos compartirla. El conocimiento no debe ser ocultado por temor». La presión pública fue inmensa. En agosto de 2023, el gobierno autorizó el experimento. El 23 de agosto de 2023, exactamente 36 años después de la desaparición original, un convoy de vehículos subió las montañas hacia la cueva. Además del equipo científico, había representantes gubernamentales, observadores de la ONU y periodistas de medios internacionales. La familia Valverde viajaba en silencio, tomados de las manos, con expresiones serenas. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, se detuvieron. Carmen miró hacia el nevado Huaytapallana, brillante bajo el sol de la tarde, y dijo algo en quechua que su padre tradujo: «La montaña nos da la bienvenida de vuelta». Entraron a la caverna con los científicos, siguiéndolos de cerca, cada uno cargando equipos que medían campos magnéticos, radiación, distorsiones gravitacionales, anomalías cuánticas. Los instrumentos comenzaron a registrar lecturas anómalas apenas los Valverde se acercaron al arco de piedra. El doctor Tanaka, observando los datos en tiempo real, susurró: «Esto es imposible. Los campos están doblándose, como si el espacio-tiempo mismo estuviera curvándose alrededor de ellos». Entonces Emilio hizo algo que nadie esperaba. Extendió su mano y tocó el arco. En el momento del contacto, todos los instrumentos electrónicos en la caverna fallaron simultáneamente. Las luces se apagaron, los medidores se reiniciaron.
y por 3 segundos, según relojes atómicos que continuaron funcionando fuera de la cueva, hubo un silencio absoluto. Cuando las luces regresaron, el arco estaba brillando con esa luz azul característica. Y en el suelo, frente al arco, había un objeto que definitivamente no estaba allí antes. Una caja de metal, oxidada pero intacta, con grabados que coincidían exactamente con los símbolos del arco. La caja estaba cerrada con un mecanismo que parecía ser parte cerradura mecánica, parte rompecabezas geométrico. Emilio la recogió con reverencia y dijo: «Esto es para la humanidad. Los guardianes sabían que vendríamos hoy. Esto es su mensaje». La caja fue llevada inmediatamente a un laboratorio de alta seguridad en Lima. Expertos en desactivación de explosivos la examinaron primero usando rayos X y escáneres avanzados. No detectaron amenazas. El mecanismo de cierre fue finalmente abierto por un equipo de ingenieros después de 2 semanas de análisis. Dentro de la caja había 3 objetos: un cristal tallado del tamaño de un puño, con una estructura interna que parecía contener millones de capas microscópicas, un pergamino escrito en una mezcla de quechua antiguo, español y símbolos matemáticos, y una fotografía. La fotografía mostraba a la familia Valverde, pero no era de 1987, era de 2023. Mostraba a los 5 frente al arco de piedra, exactamente en la postura en que habían estado el 23 de agosto. Pero en la foto, detrás de ellos, había otra figura, una figura humanoide, translúcida, que parecía estar hecha de luz pura, y en el reverso de la fotografía, escrito con caligrafía perfecta, había una frase en español: «El tiempo no es una línea, es un tejido, y ustedes están aprendiendo a ver los hilos». El pergamino fue traducido por un equipo de lingüistas y matemáticos trabajando juntos. Contenía lo que solo puede describirse como un manual de instrucciones. Instrucciones para sintonizar la conciencia humana con las frecuencias fundamentales del flujo temporal. Las ecuaciones matemáticas incluidas, cuando fueron analizadas por físicos teóricos, resultaron ser consistentes con modelos avanzados de gravedad cuántica que aún están en etapas experimentales. Era como si alguien del futuro o de un plano de existencia con comprensión superior de la física hubiera dejado una guía para la humanidad. El doctor Tanaka, después de revisar las ecuaciones durante días sin dormir, declaró en conferencia de prensa: «Si estas fórmulas son correctas y cada verificación que hemos hecho sugiere que lo son, entonces estamos ante el descubrimiento más importante en la historia de la física». Esto no solo explica el fenómeno Valverde, potencialmente nos da las llaves para comprender la naturaleza fundamental de la realidad. El cristal, por su parte, fue el objeto más enigmático. Los análisis espectrográficos mostraron que contenía información codificada en las capas microscópicas de su estructura interna, información que parecía ser tanto visual como matemática. Los científicos desarrollaron un método para leer el cristal usando láseres de precisión y algoritmos de inteligencia artificial. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El cristal contenía lo que parecía ser un archivo de eventos históricos, no eventos humanos, eventos cósmicos. La formación de galaxias, el nacimiento y muerte de estrellas, y, intercalados entre estos eventos astronómicos, había momentos de la historia humana, momentos específicos donde, según los datos del cristal, el flujo temporal fue alterado o protegido por intervención consciente. La implicación era clara y aterradora. La familia Valverde no era la primera. A lo largo de la historia humana había habido otros que habían sido elegidos, entrenados o transformados para servir como guardianes del tiempo. En octubre de 2023, la familia Valverde dio una última entrevista pública. Frente a cámaras de todo el mundo, explicaron que su misión había terminado.
Habían entregado el mensaje, habían compartido el conocimiento y ahora debían regresar. El entretiempo nos necesita, dijo Rosa con una sonrisa tranquila. Pero esto no es un adiós, es un hasta pronto, porque el tiempo es un círculo, no una línea. Nos veremos nuevamente. Cuando se les preguntó cuándo regresarían, Mateo respondió: cuando la humanidad esté lista para el siguiente paso. Quizás en 36 años, quizás en 36 días. En el entretiempo no hay diferencia. El 23 de octubre de 2023, la familia Valverde caminó una vez más hacia la cueva en el Huaytapallana. Esta vez, con permiso oficial y acompañados por cámaras que transmitían en vivo a millones de espectadores alrededor del mundo. Entraron a la caverna, se pararon frente al arco, se tomaron de las manos y desaparecieron en un pulso de luz azul que fue capturado por todas las cámaras. Esta vez no dejaron rastro físico, pero dejaron algo más importante: pruebas, fotografías verificadas, videos analizados por expertos, testimonios de cientos de científicos, análisis de ADN archivados en bases de datos internacionales. Y el cristal, el pergamino y esa fotografía imposible, ahora resguardados en una bóveda de seguridad en la UNESCO. Hoy, en 2024, el caso Valverde sigue siendo estudiado, debatido y cuestionado. Los escépticos argumentan que debe haber una explicación racional que aún no hemos descubierto. Los creyentes afirman que es prueba definitiva de que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que nuestros paradigmas científicos actuales pueden explicar. La cueva en Huaytapallana es ahora un sitio protegido, visitado por miles de personas cada año, aunque el acceso a la caverna interior sigue restringido. El arco de piedra permanece allí, brillando débilmente en la oscuridad, esperando. ¿Esperando qué? Nadie lo sabe con certeza, pero hay quienes juran que en noches de luna llena, si te paras frente al arco con la intención correcta y el corazón abierto, puedes escuchar voces, voces en quechua antiguo, voces que susurran secretos sobre el tiempo, el espacio y nuestro lugar en el tejido infinito de la realidad. ¿Qué piensas tú? ¿Los Valverde realmente viajaron a través del tiempo? ¿Existen dimensiones paralelas donde las leyes de la física son diferentes? ¿O hay una explicación científica que aún no hemos descubierto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque el misterio Valverde no ha terminado. Los científicos siguen estudiando el cristal, descubriendo nuevas capas de información cada mes. Y algunos afirman haber descifrado un mensaje final, un mensaje que dice cuándo regresarán los Valverde. Si lo descubrimos, lo compartiremos aquí. No te lo pierdas. Activa las notificaciones. Porque en el mundo de los misterios sin resolver, la verdad siempre es más extraña que la ficción. Y esta verdad imposible pero innegable, está cambiando nuestra comprensión de lo que significa ser humano, de lo que significa existir en el tiempo. Los Valverde nos mostraron que el tiempo no es nuestro enemigo, es nuestro maestro, y algunos de nosotros, quizás todos nosotros, tenemos el potencial de aprender sus secretos. Hasta el próximo misterio, hasta la próxima verdad imposible. Esto ha sido Ecos del Silencio.